Hola, esta noche no vamos a hablar de Europa, ni de castillos, ni de inquisidores, ni de plagas. Hoy viajamos más lejos, más atrás, más profundo. Vamos a cruzar océanos, montañas y siglos para entrar en otro mundo. Uno donde el sol tenía sed de sangre, donde el castigo era arte y donde los dioses lo veían todo. Esta es la historia de un imperio sin igual, el Imperio Mexica, conocido hoy como el mundo azteca. Pero no te engañes, esto no es un documental, es una advertencia, porque lo que vas a escuchar no fue ficción, fue real y más oscuro de lo que podés imaginar. Así que cerrá los ojos, apaga la luz y deja que te cuente. Castigos, rituales y supersticiones del mundo azteca. Despertás con el primer rayo de sol, no porque querés, sino porque el templo lo ordena. Es día de ofrenda, y eso lo cambia todo. Vivís en Tenochtitlán, la ciudad de los lagos, de los mercados, de las pirámides que sangran. Tu casa es de adobe, con techo de palma. Dormiste sobre una estera. Tu familia reza en silencio. No hay desayuno, solo silencio. Porque hoy el sol quiere un corazón. Afuera, la ciudad respira al ritmo de los tambores. Los pasos de los sacerdotes retumban como presagios. Los niños se asoman y vuelven a esconderse. Alguien será elegido, no por suerte, sino por destino. El templo mayor se alza sobre la ciudad. 2 escaleras. Una para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La otra para Tlaloc, el dios de la lluvia. Ambos sedientos, ambos insaciables. Y vos, caminando entre comerciantes, guerreros, mendigos y nobles, sabés que si haces algo mal, si faltás el respeto, si mentís, si desobedeces, podés terminar en la cima de esas escaleras, sin corazón, pero si te portás bien, solo te toca ver, aplaudir y agradecer que hoy no te tocó a vos. Crees que tu vida es simple, levantarte, a trabajar, comer, dormir, pero basta un error, uno solo, y dejas de ser persona para convertirte en ejemplo. Robar una mazorca de maíz, insultar a un superior, mentir sobre tu origen. No hay cárceles en el mundo mexica, hay justicia directa y rápida. Los ladrones eran azotados en público, con varas de espino, 3 veces, 10, 50, hasta que la espalda se volvía barro rojo. Si reincidías, se te perforaba el labio con un hueso de pez y se te hacía caminar por los mercados con el rostro marcado por la vergüenza. Y si aún así insistías, tu castigo era la muerte. Pero no cualquiera, te tiraban a los perros, literalmente. Los mexicas criaban perros para comer y para castigar. El Itzcuantli, ese perro ancestral, se soltaba en grupo sobre el culpable y lo despedazaban mientras todos miraban, mientras todos aplaudían, porque el orden valía más que la vida. Flojo, perezoso, eso también era delito, especialmente si eras joven. Un adolescente que no cumplía con sus deberes era castigado por sus padres, con autorización del Estado. Le aplicaban chiles en los ojos, lo obligaban a aspirar el humo de los ajíes ardiendo durante horas. Y si no aprendía la lección, se le quemaban los cabellos como señal pública de su desobediencia. El fuego era corrección, la humillación, disciplina. Y vos pensás que tus padres eran estrictos, el valor de un corazón. Pero hay pecados que no se pagan con azotes. Hay faltas que no se redimen con escarmiento. Porque el sol no se alimenta con disculpas. En ciertos días del calendario, marcados por los códices y los sacerdotes, se elegía a un joven, hermoso, fuerte, intacto. Se le vestía como a un dios. Se le ofrecía comida, música, mujeres. Durante un año vivía como realeza, pero lo sabía. Al final del ciclo sería llevado al templo, y allí se le arrancaría el corazón mientras aún respiraba. Los dioses no querían sangre vieja, querían corazones latiendo, porque el universo, según los mexicas, ya había muerto antes, varias veces, y solo la sangre humana podía evitar que muriera otra vez.
En lo alto del templo, los cuchillos de obsidiana brillaban, y los sacerdotes, con túnicas manchadas, alzaban el corazón al cielo, para que el sol lo viera, para que el cielo no colapsara. El cuerpo rodaba por las escaleras hasta que los huesos dejaban de sonar. A veces, el sacrificado era un enemigo, un prisionero de guerra. Otras veces, era alguien del pueblo, elegido, honrado y condenado, porque para los mexicas morir así no era una tragedia, era un privilegio. Niños, lluvia y llanto. Y si el sol pedía sangre, el agua también. Tlaloc, el dios de la lluvia, era generoso, pero también impredecible. Y cuando la sequía duraba demasiado, se hacía una ofrenda especial. Ni oro, ni incienso, ni maíz, sino niños. Pequeños, sanos, hermosos. Los llevaban a la cima del monte Tlaloc, vestidos con sus mejores ropas, adornados con flores, y los sacerdotes decían: si lloran, lloverá. Así que los hacían llorar. Les arrancaban las uñas, les gritaban al oído, les prometían que no morirían, aunque sabían que sí, porque Tlaloc quería lágrimas, muchas, cuantas más, mejor. El sacrificio se hacía bajo lluvia, o se forzaba a que la lluvia viniera después, porque para los mexicas el llanto de un niño era la llave de los cielos, y si no lloraban, se decía que la sequía duraría años. Vos ahora estás en la cama, con tus auriculares, con tus sábanas limpias, y pensás en los rituales de la antigüedad como algo lejano. Pero en Tenochtitlán, el amanecer podía significar el fin, y el sonido de los tambores no era música, era la señal. Nacer en el mundo mexica no era casualidad. Tu fecha, tu nombre, tu signo, todo tenía peso. Y todo, desde el primer llanto, debía ser purificado. El parto era sagrado, pero también peligroso, porque dar a luz era una guerra, y la mujer que paría era una guerrera. Si moría, no era una víctima, era una heroína, y su alma subía al cielo del sol poniente junto a los guerreros caídos en batalla. Pero si sobrevivía, el recién nacido debía ser entregado. Lo alzaban hacia los 4 puntos cardinales, se lo bañaba con agua fría, y se le hablaba: recibí este cuerpo para el servicio de los dioses. Los niños no eran propiedad de los padres, eran propiedad del mundo. Desde pequeños eran educados según su clase. Si eras noble, te esperaba el Calmecac, la escuela de los elegidos, disciplina, lectura de códices, ayuno, canto ritual y castigo. Si eras del pueblo, ibas al Telpochcalli, la escuela de los guerreros. Allí aprendías a obedecer, a trabajar y a matar. El cuerpo era un mapa, y cada parte un símbolo. Cortarse el cabello era señal de duelo. Tatuarse el rostro con hollín, de guerra. Los labios perforados, las orejas desgarradas, los lóbulos alargados con cuentas. Todo tenía un sentido. Mostrar sangre, mostrar dolor, era demostrar valor. Y si no lo tenías, si fallabas, si desobedecías, el castigo era público y tenía forma de fuego, o de cuchilla, o de vergüenza. El sexo, los dioses y el miedo. Para los mexicas, el sexo era sagrado, pero también peligroso, no por pudor, sino por respeto, porque cada acto, cada deseo era observado por los dioses. Había dioses del amor, dioses del placer, dioses de la fertilidad, pero también había castigos. Si un sacerdote rompía el celibato, era ejecutado. Si un joven tenía relaciones fuera del matrimonio, podía ser estrangulado. Y si una mujer casada era infiel, la desnudaban, la apedreaban y a veces la arrojaban al lago amarrada. El cuerpo era templo y mancharlo era ofensa. Había un castigo especial para quienes se masturbaban en secreto. Eran considerados impuros y se decía que, tras la muerte, su alma sería devorada por insectos durante la eternidad. Vos pensás que en la Edad Media eran estrictos, pero los mexicas iban más allá, porque no era una ley civil, era una ley divina, y romperla significaba desequilibrar el mundo. Los días malditos del calendario. No todos los días eran iguales.
El calendario mexica no era solo una cuenta del tiempo, era un mapa del destino. Cada día tenía nombre, cada nombre un símbolo, cada símbolo un presagio. Nacer en día Caimán te daba fuerza, en día Flor, sensibilidad, pero nacer en día Jaguar, eso significaba sangre. Tu destino estaba escrito, desde antes que lloraras por primera vez. Y luego estaban los días negros, días sin nombre, días sin dueño, 5 días al final del ciclo solar, 5 días en que el mundo se detenía, no se trabajaba, no se viajaba, no se encendían fuegos, se ayunaba, se rezaba, se temblaba, porque se creía que en esos días el mundo podía terminar. Y si los dioses no estaban satisfechos, volverían a apagar el sol otra vez. Y si todavía estás despierto, entonces mereces saber más, porque las tinieblas no eran exclusivas del mundo europeo. América también tenía sus propios terrores, creencias tan profundas, tan rituales, tan extrañas, que incluso hoy nos cuesta entenderlas. Hoy cruzamos el océano, dejamos atrás castillos y lechuzas, y entramos al corazón del mundo mexica, creencias, rituales y horrores del otro lado del mundo. Imagina esto, es de noche. Estás en la gran ciudad de Tenochtitlán, un imperio de canales, templos, mercados, sacrificios. Pero vos sos solo un joven cualquiera, y tu madre está embarazada de nuevo. Tu abuela mira al cielo, cuenta las estrellas, calcula si será varón o mujer, pero más que eso, quiere saber si sobrevivirá, porque en el mundo mexica el embarazo era un campo de batalla, una guerra dentro del vientre. Los aztecas creían que al gestar un hijo, la mujer estaba luchando contra las fuerzas del inframundo, que su cuerpo se convertía en campo de guerra, y si moría en el parto, no era una tragedia, era un honor, un privilegio. Las mujeres que morían al dar a luz eran comparadas con los guerreros caídos. Se decía que acompañaban al sol en su viaje matutino, y sus huesos eran tan sagrados como peligrosos. Muchos creían que sus espíritus podían volver, robar niños, susurrar desde los techos o arrancar el alma de los vivos si no se les hacía la ofrenda adecuada. Los rituales que acompañaban el nacimiento. Cuando nacía un bebé, no se le daba la bienvenida con caricias. Primero, el sacerdote vertía agua sobre su cabeza, no por ternura, sino para purificarlo, para limpiarlo de los males del mundo y ofrecerlo a los dioses. Después, se le daba un objeto según su género, un escudo si era varón, un uso si era mujer, como diciendo, este es tu destino, esto es lo que sos, no vas a elegirlo. Y si el bebé nacía en mal momento, la fecha del calendario era crucial. Nacer bajo ciertos días podía ser visto como señal de enfermedad, de desgracia, de brujería. Algunos padres, por miedo, dejaban morir a sus hijos. Otros buscaban chamanes que pudieran corregir el destino, pero no siempre funcionaba porque para los mexicas no eras dueño de tu vida. Tu nacimiento ya lo decía todo, pero el miedo no terminaba al nacer. Había palabras que no se decían en voz alta, animales que no se tocaban, comidas que no se probaban durante eclipses o lluvias extrañas. Todo era símbolo, todo era advertencia. Decían que si una lechuza gritaba frente a tu casa, alguien moriría pronto. Que si una comadrona tenía los dedos fríos, el alma del bebé se congelaría antes de tiempo. Que si un perro negro se echaba junto a la puerta, traía consigo a los muertos, y no eran los únicos. En otras culturas de América, como los mayas, los incas, los guaraníes, las supersticiones también gobernaban la vida. ¿Querés que sigamos? Entonces, cerrá los ojos, o mejor número, porque en la próxima parte las plantas hablarán, los animales traerán profecías, y el miedo vendrá en forma de comida. Lo que comías también podía matarte. En el mundo mexica, cada planta tenía espíritu, y no todas querían ayudarte. Había raíces que solo debían tocarse de noche, flores
que solo podían usarse en rituales de muerte, y hojas que, si las comías en el momento equivocado, te volvían loco. Los curanderos sabían qué hierba sanaba y cuál traía visiones, vómitos o un viaje sin regreso. La flor del toloache, por ejemplo, bella, blanca, inmortal, se usaba para invocar sueños o provocar olvidos. Una infusión mal dosificada y no despertabas más. El peyote, sagrado entre los huicholes y otras culturas del norte, no era una droga, sino un oráculo, un puente hacia los dioses. Pero si no lo tomabas con respeto, la visión podía mostrarte tu propia muerte y hacerla realidad. Y lo que no debías comer era incluso peor. Durante ciertos eclipses, las mujeres no cocinaban, porque creían que la comida absorbería la oscuridad del cielo y que quien la comiera quedaría maldito. Algunas frutas solo se recogían en días específicos o había que pedir permiso al árbol. Decían que si no lo hacías, te crecería un gusano en la panza, uno que no podías sacar. Animales con doble cara. En la mitología mexica, los animales eran mensajeros, protectores o amenazas. El jaguar no era solo un felino, era símbolo de la noche, del poder y del inframundo. El colibrí, que hoy vemos como tierno, era el alma de los guerreros muertos. Decían que si uno revoloteaba frente a vos, algún espíritu venía a visitarte. El ajolote era un dios castigado, una criatura que se negó a morir y se escondió bajo el agua. Observarlo mucho tiempo traía sueños confusos, y algunos aseguraban que en ciertos lagos aún hablaba, y los rituales con sangre no eran lo peor. Había ofrendas silenciosas, pan de amaranto con miel con forma de figuras humanas, que luego se comían, como símbolo de los dioses que se incorporaban en el cuerpo, parecido a una misa, pero con más miedo. Y si un niño enfermaba, se decía que había sido tocado por un nahual, un brujo que podía convertirse en animal. Para curarlo, a veces había que hacer rituales que hoy llamaríamos tortura, o peor, sacrificar algo querido, pero esto no es el final, porque si seguís despierto, te voy a contar lo más raro, lo más olvidado, lo que aún se susurra en los rincones de América, los rituales para evitar la muerte, las ceremonias para cambiar el destino, los juegos que sin saberlo abrían puertas que no siempre se cerraban. Jugar con la muerte y perder. En algunos pueblos antiguos de América, cuando alguien moría de forma repentina, nadie lloraba enseguida. Primero se sospechaba. ¿Fue la voluntad de los dioses? ¿Un castigo? ¿O acaso alguien había hecho brujería? La familia no enterraba el cuerpo de inmediato. Debía consultar a los sabios, a los que sabían leer cenizas, caracoles, humo, porque si la muerte era injusta, tal vez se podía negociar. Los rituales para engañar al inframundo. En ciertos casos, el cuerpo se colocaba en posición fetal, como si estuviera por volver a nacer. Se lo vestía con ropa vieja y se colocaba una piedra en la boca, no por simbolismo, sino para que el alma no pudiera hablar mal del pueblo en el otro mundo. Sí, silenciar al muerto era proteger a los vivos. En la cultura maya había quienes creían que el alma podía ser confundida si se le daban dos caminos. Por eso, en algunos entierros se cavaban dos tumbas, una verdadera, otra falsa. El espíritu, confundido, no podía encontrar el camino de regreso. Y así el pueblo dormía tranquilo. Juegos que no eran tan inocentes, había rondas infantiles que no eran tan inocentes. Canciones que, al repetirlas, invocaban antiguos mitos. Y juegos que se realizaban en ciertas noches, cuando la luna estaba negra y nadie debía mirar al cielo. Los niños no lo sabían, pero los ancianos sí, y los dejaban jugar, porque si el juego era justo, los espíritus se mantenían ocupados. Ceremonias para cambiar el destino. Si un niño nacía con mal augurio, no siempre se lo abandonaba. A veces se lo reiniciaba. Se colocaba dentro de una canasta.
Se lo hacía flotar en el río durante unos minutos y luego se lo rescataba como si fuera un nuevo nacimiento, una segunda oportunidad. Si lloraba fuerte, era señal de vida. Si no, nadie decía nada. En otras culturas, cuando un joven tenía pesadillas constantes, no se lo mandaba al médico. Se lo llevaba al bosque, donde debía pasar una noche solo, junto a una ofrenda y una vela. Si volvía sin hablar, el espíritu se lo había llevado. Si volvía gritando, lo había visto. Y si volvía en silencio, había pactado con él. Pero aún queda más. Si seguís despierto, te quiero contar sobre los objetos malditos, los artefactos que no debían tocarse y las historias que las abuelas contaban al oído, pero que hoy casi nadie se atreve a repetir. Jugar con la muerte y perder. En algunos pueblos antiguos de América, cuando alguien moría de forma repentina, nadie lloraba enseguida. Primero se sospechaba. ¿Fue la voluntad de los dioses? ¿Un castigo? ¿O acaso alguien había hecho brujería? La familia no enterraba el cuerpo de inmediato. Debía consultar a los sabios, a los que sabían leer cenizas, caracoles, humo, porque si la muerte era injusta, tal vez se podía negociar. Los rituales para engañar al inframundo. En ciertos casos, el cuerpo se colocaba en posición fetal, como si estuviera por volver a nacer. Se lo vestía con ropa vieja y se colocaba una piedra en la boca, no por simbolismo, sino para que el alma no pudiera hablar mal del pueblo en el otro mundo. Sí, silenciar al muerto era proteger a los vivos. En la cultura maya había quienes creían que el alma podía ser confundida si se le daban dos caminos. Por eso, en algunos entierros se cavaban dos tumbas, una verdadera, otra falsa. El espíritu, confundido, no podía encontrar el camino de regreso. Y así el pueblo dormía tranquilo. Juegos que no eran tan inocentes, había rondas infantiles que no eran tan inocentes. Canciones que, al repetirlas, invocaban antiguos mitos. Y juegos que se realizaban en ciertas noches, cuando la luna estaba negra y nadie debía mirar al cielo. Los niños no lo sabían, pero los ancianos sí, y los dejaban jugar, porque si el juego era justo, los espíritus se mantenían ocupados. Ceremonias para cambiar el destino. Si un niño nacía con mal augurio, no siempre se lo abandonaba. A veces se lo reiniciaba. Se colocaba dentro de una canasta. Se lo hacía flotar en el río durante unos minutos. Y luego se lo rescataba, como si fuera un nuevo nacimiento. Una segunda oportunidad. Si lloraba fuerte, era señal de vida. Si no, nadie decía nada. En otras culturas, cuando un joven tenía pesadillas constantes, no se lo mandaba al médico. Se lo llevaba al bosque, donde debía pasar una noche solo, junto a una ofrenda y una vela. Si volvía sin hablar, el espíritu se lo había llevado. Si volvía gritando, lo había visto. Y si volvía en silencio, había pactado con él. Pero aún queda más. Si seguís despierto, te quiero contar sobre los objetos malditos, los artefactos que no debían tocarse y las historias que las abuelas contaban al oído, pero que hoy casi nadie se atreve a repetir. Así que si llegaste hasta acá, felicidades. Sobreviviste a otra noche en la oscuridad de la historia. Ya no estás en Tenochtitlan, ni entre sombras de castillos, ni bajo el susurro de los viejos árboles. Pero si algo aprendimos esta noche es que las supersticiones no desaparecen, cambian de forma, se ocultan, se ríen en voz baja cuando las ignoramos. Porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita una historia. Y vos acabás de escuchar muchas. Si te gustó este viaje al pasado, te invito a dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando. ¿Y qué superstición sigue viva en tu casa sin que nadie lo diga? Nos vemos en el próximo sueño o en la próxima pesadilla. Buenas noches y cuidado con lo que soñás.